No, buenísimo este tema, viene perfecto para presentar la próxima columna del programa, la columna feminista, y también para presentar otro lujo que nos damos, nuestra próxima entrevistada, Giselle Santana, que es la secretaria general de la CTA Autónoma Capital Regional Norte, integrante de la agrupación Granate del INTI y militante de Opinión Socialista. Buen día, Giselle, ¿cómo te va? Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día ahí a Guille, a Sergio y feliz día para nosotros, feliz día de estreno de programa para todos nosotros. Así es. Un gusto tenerte acá y igualmente, sí, vamos para adelante. Con toda la emoción. Gise, con el tema que estamos tocando hoy en relación a la pandemia, te queríamos preguntar cómo esta pandemia afecta específicamente o más duramente a mujeres y disidencias sexuales. Bueno, fue muy interesante como en todo el programa, ¿no? En el editorial, en la columna sobre movimiento obrero, se fueron analizando diferentes aspectos de la pandemia y cómo dejó al desnudo las profundas desigualdades sociales que impone el capitalismo. Me acuerdo cuando al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que hay que decirlo, ¿no? Porque coincido absolutamente, hoy se abandonó no por razones sanitarias, sino por la presión de las patronales y los gobiernos para volver a producir a cualquier costo. Debatíamos sobre la recomendación de quedarse en casa, ¿no? Y señalábamos que, bueno, para empezar esto era posible solo si efectivamente se tenía una casa y que, por supuesto, no era lo mismo hacerlo en un lugar amplio, con todas las comodidades, que cuando se vivía en una sola pieza, en condiciones de absoluta precariedad, o cómo parecía tan sencillo para algunos seguir la recomendación de lavarse las manos, pero era de un cinismo criminal para quienes no tenían siquiera acceso al agua. Para muchos la cuarentena trajo dificultades más de tipo psicológicas, ¿no? Que también son atendibles, la sensación de encierro, de aburrimiento, de extrañar a seres queridos o actividades cotidianas, pero cuando se vive al día y se pierde el trabajo precario, la changa, cuando los patrones despiden, como decía Carlos, suspenden, a pesar de que exista un DNU que lo impide, o cuando deciden que tu empleo es esencial y tenés que ir, incluso a riesgo de tu salud y hasta de tu vida, ahí la cosa cambia. La pandemia exhibe descarnadamente las desigualdades de clase y las convierte en una cuestión de vida o muerte. Pero justamente la idea de esta columna es ponernos los lentes violetas, un rato, y entonces analizar cómo esas desigualdades también tienen un contenido de género y cómo esta crisis sanitaria, económica, ambiental, nos afecta particularmente a mujeres y disidencias sexuales. Empecemos por el hecho de que las mujeres somos el 70% de los pobres en el mundo y que accedemos a los empleos más precarios y peor pagos, por lo que todos los dramas que mencionamos antes recaen especialmente sobre nosotras. También somos el 70% de los trabajadores de la salud, la primera línea desde el comienzo. Más del 80% en educación. María Elisa Salgado, referente de esta cuestión, hoy obligadas a una presencialidad criminal. Más del 90% de las trabajadoras domésticas, la inmensa mayoría no registradas y sin ingresos durante gran parte de la pandemia, todas con sueldos bajísimos y altos niveles de precarización. Las mujeres se pusieron al frente de garantizar la comida en los barrios, en un contexto de 50% de pobreza y desborde absoluto de los comedores, arriesgando en muchos casos la propia vida en esa tarea, como fue el caso de Ramona en el barrio 31, y por lo que, hay que decirlo, se logró el enorme triunfo por su lucha de que se las considerara esenciales para la vacunación en Cava, por ejemplo. Y si bien la pandemia trajo aparejado que se detuvieran o ralentizaran muchas áreas del trabajo productivo, hubo un aspecto del trabajo que se multiplicó, el de las tareas de cuidado. Según el propio Ministerio de Economía, no según las feministas, las tareas de cuidado se triplicaron durante la pandemia. Para las trabajadoras esto implica una mayor precariedad. Y esto no solo significa un ahorro, sino incluso una ganancia para los empresarios y el Estado. Nadie paga por las tareas que hacemos las mujeres en nuestras casas.
que son las que permiten reproducir la vida. Aunque esto signifique una cifra, les voy a dar una cifra que se mueren, una cifra del 25% del Producto Bruto Interno del país. Lo producimos las mujeres con nuestro trabajo. En 1974 ya, la feminista Silvia Federici escribió sobre la situación de las mujeres en el ámbito doméstico y empezaba con esta frase: nos dicen que es amor, nosotras decimos que es trabajo no pago. En muchos casos, además, todas estas tareas son llevadas a cabo a diario únicamente por mujeres, quienes están a cargo del 84% de los hogares monoparentales en el país. Son datos de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social. Y hay que decirlo, esto está muy lejos de tratarse de familias matriarcales, como se atrevió a llamarlas Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita y funcionario del gobierno, reproduciendo el concepto clerical y reaccionario de lo que debería ser la familia tradicional, y obviando que esta situación justamente se debe a los roles establecidos por el patriarcado para varones y mujeres en esa familia que él defiende. En contextos de pandemia, los cuerpos de las mujeres están sobreexigidos y sobreexpuestos a tareas de cuidado y a trabajos múltiples, permanentes y simultáneos. La situación de aislamiento social obligatorio pone al descubierto y visibiliza la desigual carga de cuidados y la acentúa aún más. Las mujeres seguimos asumiendo las viejas tareas del hogar y los cuidados, y ahora también las nuevas que aparecen con la pandemia, como la enseñanza en el hogar y el seguimiento escolar diario de hijas e hijos, el cuidado de un familiar mayor que lo necesite, o el teletrabajo, que en la práctica habilita la demanda permanente y sin horarios fijos. Además, hay que decirlo, las condiciones de aislamiento que impuso la pandemia empeoraron dramáticamente el cuadro de la violencia machista. La convivencia forzada con el agresor, la mayor dificultad para salir a buscar ayuda, la dependencia económica porque se perdió la precaria fuente de ingresos. Por todo esto, solamente, recuerden ustedes, aquel marzo de 2020, el primer día en que se estableció la cuarentena, en la línea 144 se atendieron unos 5.000 llamados, un 30% más que lo que recibía habitualmente. Son datos del propio Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y lamentablemente esto siguió empeorando. Durante el primer trimestre de 2021, en total se recibieron 3.522 comunicaciones más en comparación con el mismo periodo de 2020, ya todo durante la pandemia. Del 1 de enero y hasta el 30 de mayo de este año se registraron 94 feminicidios en la Argentina, según lo relevado por el Observatorio Nacional Mumalá, que pertenece a las compañeras de la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Además se registraron 140 intentos de feminicidio y hay 21 muertes violentas que todavía están en investigación. Por eso, durante toda la pandemia, el movimiento de mujeres y disidencias sexuales siguió reclamando que se refuercen todos los equipos interdisciplinarios para la atención de la emergencia, con salarios, condiciones de trabajo y presupuestos acordes a la magnitud de la tarea. Que se garanticen refugios para la mujer que denuncia y sus hijos si los tuviera, hasta tanto se le garantice una vivienda y un ingreso, trabajo digno, con un sueldo igual a la canasta familiar, porque sin independencia económica no hay posibilidad de terminar con el círculo de la violencia. Pero todas estas medidas requieren presupuesto, dinero, que este país produce, pero que pierde en el pago de una deuda ilegítima y en la fuga de capitales, en la evasión impositiva, en las cuantiosas ganancias privadas a costa del sufrimiento de las grandes mayorías. Y acá está el nudo de la cuestión: para imponerlas necesitamos justamente reforzar la organización, el tejido de redes, la movilización en la calle, que ha sido clave para los feminismos en la lucha por arrancar cada vez más derechos, y que lamentablemente es precisamente lo que la pandemia y el aislamiento nos están haciendo mucho más difícil. Gise, muy claro la intervención. Y en relación a esto que decís, de lo que mencionás de las dificultades que impone la pandemia para organizarse y movilizarse, ¿qué opinas del aprovechamiento de los gobiernos para avanzar sobre los derechos de las mujeres y disidencias sexuales? Bueno, creo que es innegable, ¿no?, que este contexto de dificultad para mantener la presencia en las calles, las redes de organización, está siendo aprovechado
por los gobiernos, por la reacción en todo el mundo para intentar avanzar sobre los derechos de la clase trabajadora, de las personas migrantes, de las personas racializadas y por supuesto también sobre los derechos que los feminismos hemos ido arrancando con la fuerza de nuestra movilización y organización independiente. Yo te voy a dar un ejemplo que me parece que es como muy preciso, ¿no?, del aprovechamiento de este momento para avanzar. Sí. El presidente turco, Erdogan, acaba de anunciar para este 1 de julio el retiro del país de la Convención de Estambul. La Convención de Estambul es un acuerdo que firman países que pertenecen a la Comunidad Europea que implica las políticas públicas que deberían desarrollar los gobiernos para combatir y erradicar la violencia de género. Es decir, Erdogan decide retirar a Turquía y por lo tanto en ese país la violencia de género pasa a considerarse un hecho del ámbito privado y exime, por supuesto, al Estado de garantizar políticas para combatirla. Es un mensaje muy potente, muy disciplinador sobre las mujeres y disidencias sexuales y es un retroceso enorme después de todos los esfuerzos que desde los feminismos hicimos para sacar justamente a la violencia del ámbito de lo privado y lo pasional. Y bueno, por eso estuvimos también manifestándonos en la Embajada de Turquía este jueves, acudiendo al llamado a la huelga de nuestras hermanas turcas, que además se replicó en varios países. Pero no quisiera dejar un mensaje solamente derrotista. No todo es retroceso. Es un escenario abierto de disputa, donde los feminismos avanzan en conciencia y combatividad y los antiderechos reaccionan. Aquí en la Argentina, sin ir más lejos, venimos de conquistar el cupo laboral travesti trans, estamos cumpliendo 6 meses de la legalización del aborto, todos triunfos que tuvieron que ver con la lucha y la movilización del movimiento de mujeres y disidencias sexuales. En Chile, nuestras compañeras de la Coordinadora Feminista 8M entraron a la Constituyente con todo el bagaje de la lucha en las calles, detrás de un programa feminista. En Colombia continúan las movilizaciones de miles. En Brasil se movilizan con la consigna del fuera Bolsonaro contra uno de los máximos exponentes de la reacción oscurantista en el continente. Sabemos que no solo el COVID mata, también el capitalismo y el patriarcado. Y nos organizamos para sobrevivir en medio de la pandemia, para defender derechos conquistados, pero también deberíamos pensar en hacerlo para enfrentar las consecuencias de largo aliento que esta crisis inédita tiene y tendrá sobre las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. Muy interesante. Para no salir... Muy interesante, espectacular. Ahora nos está corriendo un poquito el tiempo. Querías hacer un cierre de todo esto que estás planteando. Sí, gracias por avisarme. El tiempo ya estaba terminando. Igual solamente quería decir que necesitamos justamente no salir de esta emergencia más endeudadas y precarizadas y no volver a esta normalidad de explotación y opresión que nos presentan como única alternativa posible. Y no quería irme sin antes recordar que nos seguimos preguntando y seguimos exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre y de Guadalupe Lucero. Bueno, Giselle, muchísimas gracias, compa. Gracias a ustedes. Buen programa. Bueno, gracias,